implicó un cambio radical en la vida de este personaje. De ser una persona que era un delincuente, un traficante, una persona violenta, adicto, drogadicto, pasó de repente a ser una persona positiva. A los 2 días fui a trabajar, trabajaba como bombero. Y yo estaba literalmente enamorado de todos, ¿no? Y los abrazaba y me miraban y me decían, pero ¿qué te has fumado, no? Que el 70% de personas estén trabajando un nivel de conciencia negativo. Sentí que me moría en unas maniobras, me desplomé. Fue como ver todo lo que estaba ocurriendo desde fuera. ¿Cómo que otras vidas? Habrá mucha gente que seguramente después de lo que hemos hablado esta Le explota mañana la cabeza, ¿no? se haya ido del vídeo. La compasión es poder ver la inocencia en todos, ¿no? Entonces, entender que un violador, o que una persona que miente, o un dictador, o un manipulador, o un chantajista, o una corrupta, simplemente están siendo perfectos porque reflejan un nivel de conciencia que es impersonal. El ser humano es adicto a las prisas. Hay una adicción a ello. La mente nos dice no puedes más, y tú continúas, de repente llegas a estados cumbre o estados de éxtasis en los que uno se convierte en el correr o en nadar o en el deporte que esté practicando, ¿no? Se funde en esa unicidad. Ese miedo, ese temor, a través de la imagen de un escenario, lo vamos llevando hasta la situación última, que es la muerte física. Pues lo que tú vas a ver así es muy limitado. Pero cuando permites que la puerta se abra, tú vas a ver todo el contexto. Qué maravilloso, Rómulo, lo que me cuentas. Es como una experiencia trascendental, ¿no? En tu vida. Me decías el otro día, pero ¿qué no es trascendental? Claro. Pero tú sí, mirando hacia atrás, consideras como esta experiencia. Me decía Hugo, me compartía antes a través de cómo él había percibido que se la comentabas y me decía, ¿no? Que apareció como de la noche a la mañana, como esa moraleja que muchas veces se dice, como que empezaste a ver ¿no? el Rómulo surfero, por etiquetarlo de alguna manera, a Claro. percibir un día de Navidad o fechas, en esas fechas, a percibir todo asombroso, ¿no? Eso es lo que se percibió y se sintió Sí. en esa sensación que nos cuentas. Exactamente. Es como literalmente haber visto la vida en blanco y negro y de repente verla en Technicolor, ¿no? Con todos los colores, ¿no? Es como resplandeciente, brillante, iluminada, amorosa. Es una belleza exquisita, ¿no? Como se dice, es como, pues, es algo, bueno, es una experiencia radicalmente subjetiva, ¿no? Claro. Pero bueno, eso conllevó un movimiento enorme, ¿no? De verdad que la quietud está siempre en quietud, pero bueno, a partir de ese momento parece que todo se aceleró y era muy divertido, ¿no? El ir a los dos, creo que a los 2 días fui a trabajar, trabajaba como bombero en ese momento en el Ayuntamiento de Valencia, en Valencia, y yo estaba literalmente enamorado de todos, ¿no? Y los abrazaba y me miraban y me decían, pero ¿qué te has fumado, no? ¿Qué te ha pasado? O sea que, bueno, integrar eso también llevó un tiempo, adaptarse. eh, es como una forma de, sí, de integrarlo, de integrar una nueva visión de la vida. Eh, Realmente no había conocimiento o comprensión de qué había ocurrido. Con los años fue llegando esa comprensión, fue llegando el estudio, la ciencia de la conciencia, ¿no? El test muscular, llegó la obra del doctor David Hawkins, llegó el test muscular y esta persona, digamos, se convirtió en una herramienta, ¿no? Para investigar esto tanto en lo que llamamos Rómulo como en el resto de personas, ¿no? Con las que se comparte a diario. Y entonces se pudo comprender de una forma científica, lógica, racional, lo que había ocurrido como fenómeno, ¿no? Que no es nada más que una experiencia o un cambio en el nivel de conciencia, de la conciencia o el alma, ¿no? Que nos ocurre a todos, digamos, ¿no? El alma va fluctuando en esos niveles de conciencia y a veces he tenido la fortuna de poder testar y vivir consultas o talleres o encuentros con personas que también han vivido esas experiencias y que a veces son experiencias que eh, implican un cambio en el nivel de conciencia de cientos de puntos. Sí. Por lo tanto, es como llevar unas gafas y ponerte otras. Al final, los niveles de conciencia es como cada persona ve la vida, cómo proyecta en el mundo y y qué es lo que observa ese observador, ¿no? Y de repente fue literalmente un cambio de gafas eh, bastante radical en ese Sí. sentido. Hay Sí, muchas sí. personas que yo conozco en mi día a día que no leyeron sobre esto, Ujú. pero cuando se ponen a hablar de estas experiencias, parece que sí que viven estas experiencias, pero sin ser consciente
de ellos. Es una pregunta un poco como muy racional y es quizás hasta difícil de explicar, pero ¿cómo detecto yo esa experiencia subjetiva? O sea, ¿qué síntomas hay que pueda decir una persona, wow, hay un cambio en el nivel de conciencia? ¿Cómo son las percepciones? ¿Qué es lo que suele vivir generalmente la persona promedio? Claro, bueno, precisamente lo que se observa es un cambio en la percepción. La gente puede decir que es un cambio en el mundo. La gente incluso puede pensar o creer que está cambiando el mundo o que cambian las personas, pero realmente lo que cambia es el observador, ¿no? Es la percepción. Así que sí, es muy típico. Cuando el cambio de percepción se da, vamos a decirlo así, hacia lo más elevado, vamos a decir el amor, la paz, la verdad, pues claro, la persona siente que la vida florece, ¿no? Siente que todas las áreas de su vida de alguna manera florecen. Vive en mayor abundancia, no me refiero a la abundancia física o material, sino la abundancia de ser. Experimenta cada vez más tranquilidad, más confianza, más paz, más alegría, más gratitud, menos miedo. Cuando el cambio de percepción va hacia abajo, en este mapa de la conciencia, obviamente vemos un mundo más negativo, más temeroso, bueno, más negativo en general, con todo lo que eso implica, ¿no? Así que la conciencia también fluctúa en ambas direcciones. El alma o la conciencia puede tanto elevarse como descender en este nivel de conciencia que indica cómo se ve o se observa el mundo. ¿De acuerdo? Así que sí, claramente cuando es hacia arriba, pues sentimos cada vez más capacidad de amar. Nos sentimos más amados. Totalmente. Generalmente en las personas, Rómulo, digamos que este nivel de conciencia, o vamos a decir, este ascenso en el nivel de conciencia, ¿suele ser gradual o suele ser repentino? Porque quizás la confusión pueda haber, ¿no? Porque yo miro hacia atrás en mi experiencia y yo veo que ha sido gradual, ¿no? No he tenido como puntos de aceleración, como decías tú antes. ¿Qué es lo que suele vivir la persona, vamos a decirlo, promedio generalmente? Tal vez lo que a lo mejor observas en la conciencia en ti es que no ha habido a lo mejor un salto tan grande como para que fuera un cambio de paradigma. Sí. Pero seguramente si investigáramos en el caso de tu alma, de la conciencia, Sí. veríamos que seguramente en algunos momentos de esta encarnación, no estamos hablando de otras, han habido saltos seguramente posiblemente de decenas de puntos. Tal vez no han sido tan abruptos, tan enormes como para realmente percibir el mundo muy diferente. Pero el proceso de evolución de la conciencia, que es una herencia en todos nosotros, porque la creación y la evolución es lo mismo, es Dios no manifestado deviniendo en manifestado, no se puede predecir. No podemos predecir cómo va a ser. De hecho, no es ni lineal, aunque el mapa se observa de una forma lineal, es un intento de traer lo no lineal a lo lineal, ¿no? De la esencia a la apariencia, a la forma, o de lo informe a la forma. Entonces, no se puede predecir. Pueden haber saltos, un salto súbito, repentino, de decenas, cientos de puntos, o a veces se puede estar una etapa en el proceso evolutivo como de aparente estancamiento. El estudio muestra que la persona media, promedio, en una encarnación, en lo que llamamos una encarnación física, una vida física, la media era en los años 80, a finales de los 80, 90, en 5 puntos. Pero esto sí, esto es la persona promedio. Y entendiendo como promedio, conociendo el dato de que la mayoría de personas en la Tierra calibran por debajo de 200. Es un dato, bueno, que a muchas personas a lo mejor no les sorprende, ¿no? Que más del 70% de personas estén trabajando un nivel de conciencia negativo. En ese caso, el aumento suele ser como media 5 puntos. Esto no ocurre en esta familia que somos, ¿verdad? Seguro que las personas que nos escuchan pueden darse cuenta de que la vida está yendo muy rápido para ellos, para nosotros, ¿no? Entonces ahí se observa que el nivel de conciencia ha crecido o crece mucho más de 5 puntos. Así que he podido estudiar casos de cientos de puntos. Incluso a veces en la conciencia aparece lo que clásicamente se llama la puerta final, que no tiene nada que ver con la muerte física,
y que es el momento en el que se trasciende la condición humana. Y cuando una conciencia trasciende la condición humana, trasciende dentro del mapa de la conciencia el nivel de 1000. Esto no suele ocurrir encarnados, es muy poco probable que alguien en la Tierra se mantenga en un cuerpo físico en ese 1000, que sería el nivel de David Hawkins, de Jesús, de Krishna, de Buda y de otros más que no se conocen, pero sí que se ha podido estudiar casos de almas que dejan el cuerpo físico y después de dejar el cuerpo físico trascienden la condición humana o el reino humano. ¿De acuerdo? O sea, es impredecible. He podido estudiar casos, sobre todo experiencias cercanas a la muerte. Sí. En este caso le ocurrió a esta persona, a Rómulo, cuando tenía 19 años. Y ocurrió lo mismo. El salto fue bastante grande, porque luego, testando esto con otros equipos, vimos que de ser una persona negativa, destructiva, calibraba en 130 aproximadamente, se pasó a un 220. O sea, hablamos de casi 100 puntos. Y eso implicó un cambio radical en la vida de este personaje. De ser una persona que era un delincuente, un traficante, una persona violenta, adicto o drogadicto, pasó de repente a ser una persona positiva, a empezar a hacer deporte, estudiar para bombero, ser una persona positiva que ya se empezaba a preocupar por los demás. O sea, fíjate cómo de transformador son estos saltos en la conciencia. Y eso fue a través de una experiencia cercana a la muerte. O sea, sentí que me moría en unas maniobras, me desplomé y el cuerpo fui llevado, digamos, se me metió en una camilla, se me metió en una ambulancia y durante la reanimación sentía un miedo, una agitación, un terror, ¿no? A sentir que me estaba muriendo y de repente sentí una paz que no recordaba. Y fue como ver todo lo que estaba ocurriendo desde fuera, ver cómo estaba ocurriendo la escena, pero sentí una paz que no pude comprender, que era indescriptible y que era como estar en casa. Esa experiencia, en este caso, no se pudo comprender plenamente hasta más de 20 años después. O sea, fíjate cómo a veces la conciencia vive experiencias que por el nivel de conciencia pues no comprende. No comprendo. Y en mi caso, o en este caso, la mente creó una historia para intentar explicar lo que ocurrió, que era una historia obviamente ilusoria, era una falsedad que había creado la mente desde también su condicionamiento de ateo para intentar explicar esa experiencia. Que bueno, esa sensación que has comentado yo creo que mucha gente quizás la pueda comprender, la de sentir que todo va muy rápido, ¿no? Que literalmente como que estás matando tu identidad prácticamente cada día o cada semana. Rómulo, yo creo que para que la gente nos ubique, habrá mucha gente que quizás nos esté escuchando, que habrá escuchado sobre los niveles de consciencia. De hecho, observo en redes sociales estos últimos años que se ha empezado a hablar del doctor David Hawkins y de la famosa escala de los niveles de consciencia de la que él tanto habló. Para la gente que se pueda ubicar, ¿cómo es un poco esta escala? O sea, hablabas de la verdad, hablabas del nivel 1000. Ajá. ¿Cómo, para que la gente la pueda entender y ubicar, porque ha surgido así durante... parecía que yo intuía que se iba a hablar a la mitad, pero ha salido ahora al principio, así que quizás pueda ayudar a ubicarse a la gente mientras hablamos. Claro. ¿Qué es esta tabla? Hablabas del nivel 1000 de Jesús, sí. Hablabas de Buda, hablabas en 130, en 220... Para que la gente se pueda ubicar, ¿qué es esta tabla? ¿Qué son los niveles de consciencia? Aunque ya has ido indicando un poco. Sí, el nivel de conciencia es la manera en la que uno se manifiesta en el mundo. Es la manera en la que uno ve el mundo. Es la percepción con la que uno observa el mundo, que durante mucho tiempo creímos que era de una manera y luego observamos que el mundo realmente toma la forma del observador, ¿no? Que en este lugar, por ejemplo, puede ser que alguien estuviera aquí y dijera que el lugar más, no sé, asqueroso, y otro en el mismo lugar dice que el lugar más maravilloso. O sea, entendemos que cada persona ve la vida de una manera y el nivel de conciencia indica de qué manera ve uno la vida, cómo se relaciona con el mundo, con la vida, cómo se relaciona con lo que la gente llama el amor, la fuente o Dios, ¿no? El mapa de la conciencia indica el viaje evolutivo de la conciencia humana. La palabra conciencia es una palabra más neutra, más científica, pero mucha gente lo llama alma, ¿no? Entonces, el alma evoluciona, ¿no? Y esa conciencia que evoluciona va pasando por diferentes
estadios, niveles de conciencia. Clásicamente siempre ha habido como algún tipo de mapa que ha intentado definir este proceso evolutivo. Sí. ¿Cómo es que en el planeta hay personas que odian y cómo hay personas que irradian un amor tan, a veces nos parece como excepcional, como algo... ¿Cómo es? Pues simplemente están indicando un grado de evolución. Se ve claramente que cuanto más evoluciona la conciencia, más amorosa, más positiva, más total, más completa, ¿no? Así que nunca había habido en la humanidad un mapa tan explícito y tan de un nivel de verdad tan elevada, ¿de acuerdo? Hay sí que religiones y culturas que han hablado de esto, pero hasta el día de hoy en la humanidad nunca había emergido un mapa tan preciso. Y eso es un regalo para la humanidad, porque cuando el ser humano no tenía brújula, el marinero se perdía. O sea que ahora disponemos de un mapa que nos indica cómo se ve el mundo en cada nivel y qué retos nos vamos a encontrar en cada nivel. O sea, me parece que es algo que la humanidad celebra, ¿no? Celebramos como qué regalo por merecimiento también, que Dharma poder recibir un mapa, que es verdad, tienes que recorrer el camino, pero hay un mapa. Y eso es muy, muy valioso, ¿no? Así que el mapa indica eso, el momento en el que se encuentra. Además, el beneficio de conectar o alinearse con una verdad tan elevada, sin que esto sea mejor o peor o un juicio, es que realmente emerge en nosotros la comprensión compasiva. Y la comprensión compasiva sirve para soltar todos los posicionamientos y juicios del ego. Entonces, cuando tú comprendes cómo tu vecino, tu padre, tu compañero ve el mundo de una manera y comprendes que es simplemente un momento evolutivo de esa conciencia, esa comprensión compasiva transforma la vida, ¿no? Porque la compasión es uno de los atributos de Dios, ¿no? Del amor. Así que la compasión es poder ver la inocencia en todos, ¿no? Entonces, entender que un violador o que una persona que miente o un dictador o un manipulador o un chantajista o una corrupta simplemente están siendo perfectos porque reflejan un nivel de conciencia que es impersonal, y ahí está la clave, darnos cuenta de que todo es universal, transforma la vida y nos lleva a ser más capaces de entregar el juicio, la separación, la culpa, la condena que nos separa, ¿no? Y que mantiene también la ilusión del ego. Qué bueno. Luego estaremos poniendo aquí la pantalla un poco para que la gente vea la imagen, que creo que le puede ayudar a entender un poco de lo que estamos hablando. Has mencionado dos palabras que va un poco a la siguiente pregunta que me gustaría hacerte, ¿no? Comentabas sobre la experiencia, ¿no? Y decías que aceleró y comentabas ahora, ¿no? O sea, comentabas la palabra aceleró y comentabas el recorrer el camino, ¿no? El Rómulo de hoy en día, el que ya no es bombero, que se levanta cada mañana y en qué piensa cada mañana. Piensa en piensa en buscar recorrer un camino, piensa en acelerar, busca acelerar algo, busca recorrer algún camino, o piensa, busca algo, no busca nada, no piensa nada. No, bueno, los pensamientos son impersonales, ¿no? Entonces uno no es el pensador entre los pensamientos, sino que aparecen. En esta condición lo que se observa es una disposición firme a entregar continuamente todo lo que aparece. Cualquier pensamiento que aparece es observado, es reconocido y es permitido. Y entonces se deja ir esa continua... A veces puede llegar a ser curioso el fenómeno de la mente. La mente en general está en quietud, en esta conciencia, pero por supuesto hay momentos en los que aparecen muchos pensamientos y simplemente se observan, se reconocen y se dejan ir, se dejan ser, de alguna manera. Así que realmente no hay nada que encontrar, que buscar, que alcanzar, sino es permitir que el sistema que llamamos ego colapse, se disuelva. Así que realmente a Rómulo se le ve como una nube, simplemente, ¿no? Una preciosa nube, ¿no? Una bella nube que se está acercando al sol y conforme se acerca se evapora. Así que es precioso ver eso que compartías antes, ¿no? Como que se siente que uno o algo en otro está muriendo continuamente, ¿no? Así que es muy divertido ahora ver como digamos, una ilusión como Rómulo muere. Aunque en la palabra muerte suena un poco dramática, ¿no? Le vamos a poner humor. Es como que se disuelve. Se disuelve, sí. Así que es un sentido de yo ilusorio. Las experiencias que se han vivido muestran claramente que
este sentido de yo separado es una ilusión, totalmente. Pero es un regalo también y es parte de la evolución de la conciencia. Así que ahora mismo el proceso humano se vive como divertido, ¿no? Se vivió como trágico, dramático, se vivió como, me acuerdo, una época, una etapa en la que se veía la vida, como decía el Locke, desde esa estupidez manifiesta, ¿no? Decías, joder, cuánta estupidez hay en Rómulo, cuánta estupidez parece que hay en el mundo, pero luego eso ha sido también, de alguna forma, entregado y disuelto, y ahora la vida se ve como divertida. Se ve muy divertido. En un momento de la historia, Rómulo, donde aparentemente parece que todo va más rápido que nunca, donde parece que hay sobreinformación, sobrealimentación, sobre trabajo, donde quizás la etiqueta para describirlo sea el sobre. O sea, es como que parece que hay demasiado de sobre ruido, ¿no? Poco ausencia de silencio. ¿Cómo, ¿Cómo te levantas? O sea, hay prisa, hay agitación por la mañana, ¿no? Parece que las personas hoy en día, y yo en el momento en el que me despisto todavía me sigue pasando, ¿no? Me levanto con esa agitación, viviendo con prisa. De hecho, sentarme aquí justamente lo comentaba, ¿no? Ha aparecido la prisa, ¿no? El tiempo, la percepción. ¿Cómo, cómo consigues tú disolver, digamos, esa sensación de prisa, de tengo que, debo que hacer? ¿Cómo es eso por la mañana? Porque Bueno, permíteme ubicar un poco, porque a la gente, pues Rómulo, tú fuiste bombero, ahora ya no eres... hablando de prisas. Habla, hablando de... ¿Alguien tiene más prisas que un bombero? Literal. ¿Eh? Es Es literal. divertido, ¿no? Sí. Divertido. Y ahora vives aquí digamos, en la naturaleza, en una casa que a mí me llamó mucho la atención, lo que me comentabas el otro día. No es mi propiedad, ¿no? Aquí vienen muchas almas que no conoces. ¿Cómo es esa sensación? ¿Cómo es tu día a día, ¿no? O sea, el pensamiento, la acción, la prisa, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo te levantas y cómo es un día en tu vida? Bueno, el día es como este, ¿no? Este es el día, ¿no? Este es el momento eterno, ¿no? De compartir, ¿verdad? Es un compartir, es la abundancia, ¿no? El poder estar aquí todos juntos cada día, tantas personas, tantas almas, ¿no? Tantos espejos, tanta enseñanza continua, ¿no? Pero es cierto lo que compartes de la prisa. La prisa requiere mucha perseverancia, mucha confianza, mucha entrega continua para entregar un hábito y una costumbre como es la prisa. El ser humano es adicto a las prisas. Hay una adicción a ello. El otro día se revelaba en la cola del supermercado, ¿no? Delante de mí, de Rómulo, había una señora y entonces veías cómo estaba viviendo en la prisa y cómo se intuía que era algo que estaba eligiendo inconscientemente o conscientemente, no sé hasta qué punto era consciente, pero cómo hay una adicción a este campo de energía, ¿no? Así que es muy fuerte en la humanidad. Vemos campos atractores que dominan la conciencia humana en millones de personas. Así que, bueno, por ejemplo, mira, un ejemplo a nivel práctico. Me habéis dicho, oye, Rómulo, a las 11, ¿no? Vamos aquí a bajar a la cueva y la entrevista. Entonces, Rómulo estaba haciendo ejercicio hoy, fíjate qué divertido también con vosotros, ¿no? Haciendo ejercicio. Y, y después se ha puesto a desayunar y entonces de repente la mente ha planteado, te tienes que duchar. Y se ha observado y se ha dejado ir, ¿no? Entonces era, bueno, si llevo la atención a ducharme, como dice la mente, y a la entrevista, voy a entrar en esa energía de prisas. Entonces lo he dejado ir. Pues he visto que la mente, el personaje quería ducharse, que es un deseo más, como cualquier otro, el ser humano está, obviamente viene con deseo, y simplemente pues lo he entregado, he elegido la paz. He dicho, ¿qué prefiero? ¿Seguir en paz y bajar a la entrevista o ducharme con prisas y alimentar la prisa y correr, ¿no? Entonces, en el momento presente uno siempre está eligiendo, sea consciente o no de ello, internamente, no me refiero en la acción, Sí. internamente. Entonces, es como internamente tú estás eligiendo siempre, pues no comprar lo que el ego nos vende, ¿no? No sé, simplemente es así en el día a día. Es como observas que aparece, es como si fuera un pensamiento, es como si fuera un anzuelo,
y simplemente es algo que hay algo en ti intenta morder ese anzuelo y llevarte con eso, ¿no? Así que es simplemente observación continua. Es una vida contemplativa, ¿no? Es como el dejar ir, lo que la gente conoce como el dejar ir, es precisamente un estado contemplativo, que es igual o más poderoso que la meditación misma. Y eso que la meditación, por supuesto, reconocemos todos el valor que ha tenido en nuestras vidas. En esta vida no tanto, en esta encarnación, en otras, por supuesto, en esta no tanto, pero reconocemos ese valor. Pero es que esta manera de ser, de convertirnos en la contemplación y de poder participar en el mundo plenamente, siento que es el camino directo al no apego, ¿no? Que siento que es la salida del laberinto de espejos que es el ego, ¿no? En la que vive el ego. Así que así se vive todos los días. Observas que aparece y hay una disposición a no comprar esto, a no elegirlo. Porque todos reconocemos que nos daña, ¿verdad? La O sea, prisa. la prisa. Sí, o sea, Todos podemos le sentir quita a uno que, la paz. aunque uno no sea el cuerpo, tú sientes que el cuerpo se perjudica, ¿no? O sea, que el cuerpo se estresa o la mente se estresa, el cuerpo no tiene poder comparado con la mente para reflejarte lo que hay en la mente. Entonces ves que energéticamente, mentalmente, físicamente, el cuerpo pierde energía, porque las prisas calibran por debajo de 200 dentro de ese mapa de la conciencia. Digamos que las prisas van en contra de la vida. Serían no verdad. Y estamos todos continuamente eligiendo no verdad en nuestra vida. Estamos eligiendo autodestruirnos continuamente. Entonces descubres que el ser humano es adicto a sufrir, es adicto a hacerse daño. Y es tan fuerte, o sea, es una fuerza que sostienen millones de personas. Por eso cuando alguien siente salirse de esto, la contrafuerza que experimenta es enorme. Porque hay millones de personas alimentando la prisa y tú sientes en soltarla. Sí. Así que es muy intenso, ¿no? Qué El poderoso proceso. esto que dices. Sí. Sí, el otro día me pareció algo para que la gente pueda entender, quizás, por si alguien no lo entendió lo que estás comentando, hubo un detalle que me pareció fascinante, o al menos caló conmigo, mejor dicho. Comentabas, ¿no? El detalle con la que, con la que limpiabais la casa y con la que al terminar de comer, pues intentamos limpiar y hacer esto y dejar esto de Mm, esta manera y demás, porque no entre aquí la energía de la pereza y claro, la energía se acabe, ¿no? Como dominando, ¿no? Que al final por un pequeño detalle, como uno claro. puede permitir, si percibe las cosas como energía, que acabe entrando eso, ¿no? Mm, Y la mayoría de la gente sí es verdad que se nota que hay como una energía colectiva de prisa que te impulsa a pensar, ¿no? A estar en el simbolismo, el burro que persigue siempre la zanahoria, ¿no? De tengo que hacer no sé qué, debo de hacer no sé cuánto respecto al trabajo, respecto a la familia, respecto a mi pareja. Em, tú te he escuchado muchas veces, Rómulo, hablar de uno no tiene que hacer nada. El buscador forma parte de esa energía de ego que nos lleva a esas emociones, vamos a decirlo, etiquetarlo como negativas o que van en contra de la vida. Eh, claro, desde aquí el planteamiento, ¿no? Parece que entre líneas es el no buscar nada, no tienes que hacer nada, no debes de hacer nada, ¿no? mm, Y aquí, claro, el pensamiento, yo creo que esto se habla mucho también en el desarrollo personal, la psicología de hoy en día, cómo aquí surge una cosa, ¿no? Cuando se me vino como este conocimiento a mi vida, ¿cómo gestiona uno la incertidumbre? mm. ¿Cómo me levanto por la mañana? ¿Cómo gestiono el no saber lo que voy a hacer? ¿Cómo, sí, ¿cómo gestiono la incertidumbre? Yo creo que es una cuestión que le pasa a muchas personas, que indirectamente nos lleva a eso, ¿no? De, me encuentro en esta posición profesional en mi vida, o me encuentro en esta posición de tener o no tener pareja, y es como que siempre hay un objetivo, siempre hay, tengo que ir a. Claro, pero hay una parte de la psicología o del desarrollo personal, como por ejemplo planteaba el doctor David Hawkins, que es, ¿sabes? Vive el momento presente. Pero ¿cómo gestiono esa incertidumbre? ¿Cómo Ah, gestiono el no saber? bueno, la incertidumbre no se gestiona. Lo que uno gestiona es toda la presión acumulada que nos lleva a vivir la incertidumbre como algo eh, que trae frustración, que trae ansiedad, que trae miedo. Algunos de nosotros vivimos la incertidumbre divina. Fíjate qué cosa más curiosa. O sea, lo que en otro momento
nos parecía algo temeroso, el no saber qué va a ocurrir, ahora se convierte en una diversión. Ahora se vive la vida como, qué maravilla, la vida es incertidumbre. ¡Wow! Pero eso solo es el resultado de vaciarse continuamente de toda la energía de emocionalidad que el alma, que el ser humano lleva. Así que realmente no hay que gestionar la incertidumbre ni gestionar la vida, solamente hay que gestionar eso que es un obstáculo para poder vivir la vida de una manera totalmente diferente. Así que simplemente eso, simplemente nos dedicamos a apartar los obstáculos para que el sol brille, porque el sol siempre está. Así que eso es tan simple como eso. Muy simple. Qué bueno. ¿Sí? Hablas de, has mencionado en estos dos puntos como la técnica del dejar ir. Hay muchos libros también que hablan de rendición, como es el Sí. libro Experimento Rendición. ¿Qué es la técnica de dejar ir? ¿Cómo la aplicas tú en tu día a día y cómo la puede aplicar una persona? Claro, es muy curioso, es una paradoja. Realmente la vida es una paradoja. Porque se habla de la técnica o de dejar ir como si fuera una técnica, pero luego se revela que no es una técnica, que no es una práctica como tal, porque no haces nada. Quiero decir, no haces una postura, no haces una dieta, no haces un ejercicio, no haces nada. O sea, dejar ir es, digamos, una manera de ser, Estilo de vida, de ¿no? estar en el mundo. Entonces, es una manera de ser contemplativa y realmente la definición de dejar ir, la que suele surgir, ya parece tan brillante. La definición sería algo así como esto, como dejar ir es ser consciente de algo y permitir que se desarrolle completamente, soltando las resistencias a ello. O sea, fíjate a dónde apunta esto. Dice, ser consciente de algo. Por ejemplo, una sensación en el pecho, que la gente llamaría dolor o presión, ¿no? Que son etiquetas. Ser consciente de esto, de algo. Permitir que se desarrolle completamente. O sea, fíjate que la palabra permitir es fundamental en el proceso de rendición, de aceptación, de entrega, de evolución espiritual. Realmente lo único que estamos nosotros siendo es un permitir. Uno acaba descubriendo que ni siquiera uno es el dejador ir. Lo decimos con mucho humor. Cuando uno cree que es quien deja ir, también cree que es quien no deja ir. Y está siempre atrapado en el juego del sufrimiento, de la dualidad, que es mérito y culpa, ¿no? Así que realmente soy consciente de algo, lo reconozco, permito que se desarrolle y me encargo de soltar las resistencias a lo que está siendo. O sea, ¿dónde están las resistencias? En la mente, ¿no? Observo que aparece, mira, ayer operaron a este cuerpo, a este personaje lo operaron de la boca, le han quitado 2 dientes, ¿no? Entonces hay sensaciones. Y lo que uno hace es abrazar, reconocer la sensación. La frase que siempre se comparte, como el doc, como David Hawkins nos decía, es quiero más de esta energía o dame más de esta energía, para que sea más difícil que nos vayamos con la mente. ¿Sabes? Entonces, uno observa la sensación, la reconoce, la abraza, la permite, la acompaña. ¿Y qué dejo ir? Dejo ir todas las resistencias que plantea la mente. Por ejemplo, quiero que se vaya esta sensación. ¿Cuándo se pasará? Tómate algo, te dice la mente, tómate un producto, un medicamento, tómate algo, ¿no? O sea, o intentar entender el por qué ha pasado esto, o las causas. O sea, lo que dejamos ir siempre es el deseo de cambiar, de que algo se vaya, de que algo sea diferente de lo que es, o de que algo se mantenga en nosotros, porque sabes que si es agradable para el ego va a querer que se mantenga. Es también apego, ¿no? Aferramiento. Entonces dejamos ir todo eso. Dejamos ir el querer saber. Fíjate que dejar ir tan potente. Dejar ir el querer saber. El deseo de saber, entender y comprender. Y te rindes totalmente a la experiencia. Totalmente. A sentirla, a acunarla, a abrazarla. Entonces observas que la sensación aumenta, disminuye, se mueve, desaparece, vuelve. Y en ese rendirme, el yo pequeño se expande y de repente no soy el protagonista, el personaje, sino que soy más bien la observación de todo el fenómeno que está ocurriendo. Y en ese yo expandido, todos nos sentimos en casa, en paz, sentimos alegría. Está pasando, claro que está pasando, claro que hay dolor según la mente, por supuesto que hay, pero no sufres porque no te resistes. O sea, tu yo
No es el pequeño yo al que parece que le está pasando esto, sino que tu yo se ha expandido y es la fuente de toda la experiencia que está surgiendo. ¿Podría ser que el sufrimiento, digamos, lo que esté generando principalmente el sufrimiento, sea el intentar evadir o no gestionar digamos, esa resistencia, Ajá. ¿no? La resistencia es lo que La trae resistencia sufrimiento. a no querer gestionarla, A no querer vivirla, a que no a no querer, querer claro. sentirla, a querer que sea diferente, a no aceptarla. O sea, dejar ir es aceptación, rendición, entrega a lo que es, a lo que está siendo en este momento. Y al principio parece que lleva un poco de esfuerzo. Eso es verdad que se escucha a veces en algunas personas, pero rápidamente las personas sentimos que nos hemos convertido en ello. Y nosotros recibimos mensajes siempre muy habitualmente de personas llorando de alegría que te dicen, wow, esta mañana al despertar ya estaba dejando ir. Dice, hasta tengo sueños, la gente nos dice, hasta en los sueños dejo ir. Porque el sueño es el ego, es el personaje, ¿no? Al que le pasan cosas, el que va de aquí para allá. Y uno observa que su alma, el personaje, el ego, se empieza a rendir y cada vez está más rendido, ¿no? Ese es el proceso. En el libro del doctor David Hawkins se habla de tres maneras como de gestionar o las tres maneras en las que la gente vivía las emociones, ¿no? Una de ellas era la represión y la supresión, Uh-huh. ¿no? Es como reprimirlas. Creo que esto suele pasar generalmente Sí, en hombres, ¿verdad? claro. Bueno, digamos que esos son los mecanismos que suele utilizar la mente ego Sí, para intentar gestionar lo que hay en ella misma, en ello sí. mismo, ¿no? Y no son mecanismos que funcionen. No son mecanismos apropiados o eficientes. La mente, como tú dices, cuando llega a una sensación que juzga como mala, negativa, desagradable, la suprime. Es como, por ejemplo, vamos a decir que uno siente enfado o ira y no lo quieres aceptar, lo quieres apartar y te dedicas a apartarlo, a suprimirlo. Sí. Cuando suprimes tanto, de forma continuada, se convierte en reprimido. Y cuando se convierte en reprimido es algo que está en ti inconsciente. Consciente. Luego tiene la mente, el mecanismo utiliza de la evasión, huida o escape, Sí. que acabas de, el ser a través de ti, nos ha recordado lo complejo que es vivir en este momento, en esta sociedad, en este punto de la evolución. Porque como decías, hay un montón de exceso de socialización, fíjate los medios, las redes, exceso de trabajo, o sea, exceso de comida. O sea, uno se pierde, ¿no? en las acciones creyendo que es el hacedor, creyendo que este mundo que se puede convertir en un entretenimiento continuo, pues simplemente es el verdadero mundo, ¿no? Así que esa es una de las formas típicas que tiene el ego de gestionarlo. Y la tercera sería la expresión. La expresión. Muy típica. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado años, por no hablar de vidas, expresando la negatividad? Eso es como una sensación de lo expresa la emoción, es un instante de microplacer para luego sufrir más, Pero ¿verdad? no funciona, hasta la psicología se dio cuenta, ¿no? Hubo una época en la que el ser humano creía que había que expresar la negatividad, pero todos podemos ver por experiencia que cuando una persona expresa negatividad suele ser rechazada. Cuando alguien te llama siempre quejándose con depresión, a veces las personas tienden a evitar a las personas que están siempre sumergidas en expresar la negatividad en vez de gestionarla de la forma eficaz, que sería el dejar ir. Dejar ir. Así que esas formas no funcionan, desgastan, agotan y obviamente lo podemos comprobar en nosotros. Rómulo, no sé si es una, iba a decir técnica, pero bueno, creo que es una práctica meditativa. No sé si sale no recuerdo si sale en el libro de Harir, pero que te he visto hacer a ti, que es como, la titulas, un nombre en inglés que no recuerdo, pero es ponerte en la peor situación, ¿no? Ajá. Que creo que esto es algo que puede ayudar mucho a las personas. Sí, Que y es potente, realmente es potente. Hay, bueno, se llama The Worst Case Scenario, Sí, que es el peor de los casos posibles, ¿no? Y se trata de utilizar a la mente como lo que es realmente, que es una herramienta, en vez de ser utilizado por ella. Cuando vemos que nosotros la mente nos plantea un miedo, imagínate, miedo a que me echen del trabajo. Entonces nosotros conscientemente lo que hacemos es que llevamos ese miedo, ese temor, a través de la imagen de un escenario, lo vamos llevando hasta la situación última, que es la muerte física. Entonces uno, por ejemplo, visualiza cómo
es llamado a hablar con el jefe, ¿no? Te llaman para que hables con el jefe. Y cuando entras allí está el jefe y el administrador, por ejemplo, el gestor. Y entonces tú mientras visualizas estás observando dónde está la sensación, dónde está la energía, ¿vale? Donde están escondidas muchas emociones que son inconscientes, reprimidas y de las que surgen millones de pensamientos. Entonces tú vas directamente a la raíz, la sensación, y de repente visualizas como te dicen que te despiden y sigues permitiendo, sintiendo. Y de repente visualizas cómo vas a casa y le cuentas a tu familia que te han echado el trabajo. Y de repente visualizas cómo no tenéis dinero para pagar el alquiler. Y de repente visualizas cómo os echan de casa. Y de repente visualizas cómo tu familia te abandona. Te visualizas solo viviendo en la calle. Te visualizas sin comida. Te visualizas enfermo. Te visualizas muriendo y te visualizas muerto. De esa manera estás liberando toda esa presión de esa negatividad acumulada como emocionalidad y te vas liberando de la esclavitud que conlleva esos programas, esas emociones, esos sistemas de creencia y esos millones de pensamientos que surgen de ahí. Sí. Es que la mayoría de las emociones, en realidad, cuando uno tiene ausencia de paz, cuando uno mira al final del todo, es la muerte. La realidad última es el miedo a la muerte, ¿no? Bueno, depende del nivel de conciencia de la persona, porque o sea, el miedo a la muerte tiene diferentes jerarquías. Mm. Una persona puede tener miedo a la muerte física, puede tener miedo a perder la cabeza, a volverse loco, a no existir, al olvido. Y el último miedo es miedo a la no existencia. Cuando una persona ha vivido la experiencia de muerte, como el caso de esta persona, no hay miedo a la muerte física. ¿Comprendes? Porque se reveló que no es real, que no se puede dar. Que cuando tú crees que te estás muriendo, sales del cuerpo y te das cuenta de que no es un cuerpo y eso es un alivio enorme. En un primer momento vas a sentir un alivio enorme si es que habías olvidado que no eras un cuerpo. Luego el alma flota de acuerdo a su nivel de conciencia. Si estás en un nivel negativo, sigues en un nivel negativo. Si estás en un cierto nivel, sigues en ese nivel. Pero lo normal es que un alma que sale del cuerpo en un nivel positivo sienta alegría en el caso de que haya olvidado que no era un cuerpo. En este caso, eso ya no tiene sentido. Igual que en el de muchas personas. Y no solo con estas experiencias. Por ejemplo, experiencias de viajes astrales, que se llaman también. Hay personas que han salido del cuerpo un instante o un tiempo y se han dado cuenta que siguen escuchando, viendo y que no se ve o se escucha con el cuerpo, sino con la mente y no está localizada en el cuerpo. Así que eso es un miedo. Ese es el miedo que más predomina en el planeta. Miedo a la muerte física. Pero hay personas que no tienen miedo a la muerte física y sin embargo sí que hay miedo a otras capas más profundas del ego. ¿De acuerdo? Qué bueno. Me estás contando esto y quizás a la gente se le pueda venir a la cabeza. Hay como una intuición de, ostras, en Rómulo no hay sufrimiento. En Rómulo, ¿cuáles son los, iba a decir, obstáculos o a qué se tiene que rendir cada día? ¿Hay sufrimiento? ¿Hay dejar ir en Continuo, Rómulo continuo, continuo? continuo. Ahí, la ignorancia es continua, es continua. Es lo que lidera nuestra vida, ¿no? La Mm. ignorancia, ¿verdad? Mira, incluso cuando has tenido instantes más allá de la condición humana, el hecho de volver a estar localizado en un cuerpo, localizado en un universo, implica una rendición continua. O sea, el mero hecho de estar en un cuerpo ya implica algún grado, no sé si decir la palabra sufrimiento, porque realmente no vivo la vida con sufrimiento. Pero por supuesto que hay dolores, por supuesto que hay negatividad. De hecho, cuanto más se eleva el nivel de conciencia, más consciente eres del ego, más negatividad ves. O sea, se ve al ego con tanta claridad, cada vez se ve más ego, cada vez se ve más ego. Y uno no se siente separado de ese ego. De hecho, consciencia etimológicamente creo que viene de darse cuenta de. Exactamente. Sí. Eso es un poco la paradoja de la evolución espiritual, ¿no? Sí. Que muchas personas de la familia nos dicen, joder, Rómulo, cuanto más se eleva el nivel, más heridas veo. Digo, claro. De hecho, cuanto más se eleva el nivel, lo que viene es más del colectivo. Y realmente se podrían compartir tanto sobre la fuerza del inconsciente colectivo. O sea, vienen oleadas a veces que son de una fuerza, de una intensidad que parecen abrumadoras, literalmente. Entonces, digamos,
es normal que la gente pueda percibir y encontrarse en un punto en el que miren hacia atrás y vean, no sé, por poner un ejemplo y ubicarnos, compararse con hace un año Mm, y decir, wow, qué diferente soy una persona totalmente diferente. sí, Me encuentro en un punto en el que soy muchísimo más feliz, siento mucho más amor y mucha más paz, pero paradójicamente también me encuentro en un momento en el que hay mucho sufrimiento. mm. Es normal Es esta. totalmente normal, es parte del camino. Lo que ocurre es que en algún momento cae ciertos velos, no vamos a decir todos, porque obviamente el proceso es hasta el infinito, es un infinito, ¿no? Pero de repente cae los velos de la dualidad, de la condición humana, de la separación, y te das cuenta de que nuestro yo, el yo, es todo y es nada a la vez. O sea, ahora mismo uno está siendo todas las almas en este instante, está viviendo todas las vidas en este instante, porque el yo es uno solamente y está observando a través de cada uno de nosotros, lo que decimos que somos personas o seres humanos o plantas o animales, o sea, es el mismo ser. Y entonces eso de repente colapsa el ego temporalmente en esta experiencia y de repente se recuerda todo eso, ¿no? Se vive, se es la totalidad, se es ese yo infinito que no se puede experimentar porque lo infinito no tiene comienzo ni final. Y que para experimentarse tiene que haber un principio y un final, un posicionamiento, una localización. El otro día cuando compartíamos la experiencia del domingo pasado, en casa de estos hermanitos de Ancho de Vir, esa madrugada, pues el yo personal de repente desapareció, se expandió a la totalidad y de esa totalidad se observaba como todas las vidas de todas las almas. Todas las vidas de todas las almas que existen estaba ocurriendo en este instante. Todas, absolutamente todas. O sea, uno era una mujer dando a luz, una mujer lavando la ropa, un hombre trabajando, una persona en la guerra, una persona siendo aplaudida, siendo criticada. Era el adicto más adicto, el más libre de todos, el más esclavo, el más rico, el más pobre. Todas las posibilidades, absolutamente todas, todas están incluidas en ese yo. Y a la vez, el yo está más allá de todo esto. El yo es tanto visible como invisible, está aquí, allí, allá y en ningún sitio y a la vez está en todos sitios. Es algo que puede llevar muchas vidas o mucho tiempo seguramente que pueda revelarse en nosotros. Se intuye de que es así. E incluso ponerlo en palabras está ocurriendo ahora espontáneamente y me parece que tal vez sea una manera aproximada que el ser tiene para intentar indicarnos cuál es nuestra naturaleza auténtica. Así que la vida, en el momento que vuelve otra vez, ¿no? En el momento que otra vez desde ese infinito volvió a localizarse la conciencia y volví a sentir que estaba dentro de un cuerpo, siendo humano, volvía en la cama a sentir otra vez la respiración, el corazón, las sensaciones, los sonidos, los dolores o sensaciones, pues la verdad es que no se vive con pérdida, no se ha vivido con pérdida, no se ha vivido con ningún tipo de, no sé, de tristeza, sino al revés, se vive con alegría, con gratitud y bueno, entiendes que eres ignorancia en ese sentido y que no sabes nada y que esto es lo que ocurre otra vez espontáneamente. Y entonces, mientras esto ocurre, eliges vivirlo con devoción, eliges vivirlo con gratitud, ¿no? Y eliges eh, apartar todos los obstáculos para que ese ser pueda brillar a través de nosotros con todo su esplendor. ¿De acuerdo? Hay una parte que ayer hablábamos que, o sea, visualizo como que uno ya es como una bola brillante, ¿no? Uno ya es abundante. Mucha gente habla de que todo en la vida es abundancia y que todo lo que no sea es porque hay un velo, como mencionabas, ¿no? Mm. Quizás a mí me ayudó a entender, no sé qué opinas tú, de como que una persona ya es una bola brillante, ya es luz, ya es abundante, ya es amor, ya es paz, ya es felicidad. Lo que pasa es que hay como toda una serie de creencias y programas mentales. eh, Quizás pueda ayudar a la gente a visualizarlo como una bola súper brillante que se van añadiendo como pegatinas encima de ella, ¿no? De cosas que nos han dicho, momentos que hemos vivido,
no sé, programas mentales, creencias, hechizos, que cada uno Ajá. lo llame como quiera. Y es como que llega un momento, ¿no? Que parece que en la vida uno se da cuenta de una, simbólicamente de esta manera o de otra, y más que tener que evolucionar, parece que como que hay que, o sea, regresar, ¿no? Es como que me tengo que quitar, Ujú. o sea, el camino es darme la vuelta, ¿no? Quitar los parches para que esa bola brille, ¿no? Permitir que esa bola brille. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu perspectiva acerca de esto? Sí, eso es una apariencia también, ¿no? Tal vez, como se observa aquí, es, digamos que el infinito es informe, atemporal, eterno, ilimitado, indescriptible. eh, y desde eso surge la limitación, surge lo temporal, surge la forma. O sea, de la no forma surge la forma. Entonces, para vivir esa experiencia, aparentemente, y esto es una apariencia, hay como que alejarse de eso. O sea, es como si de ese sol que uno es, de repente te quisieras experimentar como un rayo de luz que se va alejando del sol y conforme se aleja, cada vez hay más limitación, más forma, hasta que llega al mundo de la fisicalidad, hasta que llegas a querer ser una persona. Y que la única manera de vivir eso es alejándose de ese sol. Y digo metafóricamente porque nunca te alejas, porque un rayo de sol nunca deja de ser sol, ¿no? Pero es como que para que se dé esta experiencia humana, animal o en otros reinos inferiores, obviamente hay que alejarse de la luz, porque en la luz no hay ninguna forma se sostiene. Es como si tú te intentaras acercar al sol. ¿Qué pasaría con nuestro cuerpo? Se disolvería, claro. Se fundiría. Entonces, cuando te acercas a Dios, te fundes como persona, te fundes como personaje, te fundes como separación, te fundes como forma, como mente, como ideas, como conceptos, como universos. Y en Dios todo desaparece y de Dios todo surge. Entonces es como respirar, ¿no? Es como si Dios respirara y al inspirar todo volviera hacia Él y desapareciera y al expirar surgiera un universo. Surgiera un pensamiento, una intención y de ahí surge un universo entero. Y es infinito, los universos son infinitos. En algunas experiencias que se han vivido se ha observado como un universo surge así. Surge como desde una intención o pensamiento y de repente surge todo un universo. Y de repente desaparece y de repente surge. Y de cada universo surge otro y otro y otro. Así hasta el infinito. Es algo inconcebible para la mente, para la condición humana. Mm. Así que para poder vivir esta experiencia, de alguna manera, y esto es una metáfora, pues como que nos alejamos de eso para poder vivir la fisicalidad. Y cuando no tenemos un cuerpo físico, el alma sigue viviendo en la forma, porque un alma es una forma, igual que un pensamiento. Tal vez no es físico porque no lo puedes percibir desde la experiencia física, tangible de la materia física, pero obviamente es forma. Hay infinitos planos de forma. Así que hay muchos reinos, muchas moradas, como se dice, pero son todo formas y reinos que surgen en el espacio infinito, de amor infinito de Dios, y es una paz indescriptible, es una quietud indescriptible, y de ahí sale todo movimiento, toda forma, todo lo que vemos como un mundo, ¿no? En este caso, este mundo ahora. O sea, que llega un momento en el que uno se disuelve. Sí. La persona es solamente una funcionalidad, es como una herramienta. Y en esos puntos es donde se dice, ¿no? Donde muchos maestros han hablado, donde no existe la dualidad, ¿no? No. Que no ¿qué quiere decir que no existe la dualidad? Quiere decir que las cosas dejan de ser buenas o malas, Claro, es que deja eso de no. ser, uno deja de pensar que uno es mujer y otro hombre, Ujú. donde, ¿qué es la no dualidad? ¿Qué es lo que quiere decir el disolverse? Para La que no no, dualidad es una experiencia humana también, digo humana porque se puede vivir en el reino humano y en otros reinos de forma, que conlleva una sensación de unicidad. Eso técnicamente ocurre en los 600. A partir de 600, incluso antes, en esta familia, que somos todos, hay personas que están transitando o estamos transitando niveles de amor incondicional
Y en esos niveles también hay muchos instantes de no dualidad en los que nos sentimos que nuestro yo, de repente, pequeño, limitado, con sus cosas, con esa corriente de pensamiento y da, con sus limitaciones, con sus quehaceres, ¿verdad? Con sus prisas, desaparece y nos sentimos en un estado de unidad con el momento presente. O sea, ahora mismo yo no siento que mi yo esté aquí. Mi yo no está localizado. Mi yo es Alae, mi yo es Jessica, mi yo es Aurora, mi yo es Álvaro, mi yo es la cueva, es como todo. Es una sensación de que tu yo no está cosificado o limitado en un punto, como diría una persona, aquí, ¿no? O aquí, no sé, depende de cada persona. Sí. Sino que es una sensación de ser el momento presente. Yo soy uno con este momento presente. Eso ya es un estado de no dualidad que no es muy común, pero que cada vez estamos viendo que es más habitual en la Tierra. Estamos viendo que hay un incremento de las personas que experimentan la paz. El primer nivel de no dualidad se llama nivel de la paz, dicha o iluminación. Es verdad que es muy diferente a un 700, que sería autorrealización del ser, ¿verdad? Sería el nivel de maestros recientes como Gandhi, la Madre Teresa, Nisargadatta, Ramana, pero es un nivel donde ya se vive en muchos momentos, predomina esa unicidad, sentirse uno con la experiencia. Lo que te pasa a ti no es tuyo, digamos. En la unidad, lo que está pasando no es tuyo ni mío, está pasando. O sea, que no me encuentro con nada que no sea yo. Que tu dolor o tu enfado no lo veo como tuyo, ¿comprendes? No me siento separado. Sino que si aparece aquí el enfado, aparece el enfado en el yo que soy. Todo lo que aparece lo vives dentro de ti como tú y como que tu yo abarca todo esto. No te sientes separado de las personas, no te sientes separado de una emoción, de un sentimiento. ¿De acuerdo? Rómulo, hay una cosa que creo que a la gente le va a fascinar, a todos los que hayan llegado hasta esta parte, que es la proyección. Uno proyecta lo que es. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Si yo ahora mismo nos está escuchando a alguien y le molesta algo de su pareja, o sea, o le molesta algo de su jefe, o le molesta algo que está viendo en los medios de comunicación, en las redes sociales. Si hay un estado de ausencia de paz, ¿qué puede hacer esta persona para darse cuenta, ¿no? ¿Qué es la proyección? Que yo creo que es una, por decirlo, una herramienta útil, o una visión, mejor dicho, que puede ayudar a muchas personas a identificar el sufrimiento y a... Bueno, importante no irse con conceptos intelectuales o espirituales, porque mucha gente escucha que todo es un espejo, un reflejo, y se pierde en ese concepto espiritual o intelectual, sino que lo que me va a permitir darme cuenta de que mi yo es todo, es el dejar ir. Si me dedico a cada vez que viene una no paz, como tú dices, abrazarla, reconocerla, de forma natural se me va a revelar que eso que condenaba, que eso que me molestaba, era una parte de mí que no amaba, que no aceptaba. Eso en psicología se llama la sombra, el inconsciente, el condicionamiento. Así que a veces el ego es muy astuto y uno se pierde en ideas y conceptos, pero eso te está distrayendo de permitir y de abrazar cada sensación, que es esa emocionalidad acumulada que luego nos vela continuamente. Y por eso hay reactividad en nosotros. Así que sí, cierto es una lección, una ley de la conciencia de que eso que te molesta de otros es algo no resuelto en ti. Eso Buda lo dijo hace 2700 años o 2500 años, no sé cuántos años hace, ya, pero así que sí, eso es una enseñanza clásica de una verdad de un nivel altísimo. Pero no nos perdamos en esos conceptos y llevémoslo a la práctica. ¿Cómo gestionamos esto? Pues abrazando cada sensación en mí de no paz, de perturbación, continuamente. Y se va a autorrevelar en nosotros que eso que estábamos condenando o eso que nos molestaba era solamente un aspecto de ese yo que no había aceptado. Cuando uno se reconoce como todas las almas, viviendo todas las posibilidades y todas las vidas, ¿qué te puede molestar? Cuando tú reconoces en ti al manipulador, al chantajista, al violador, al corrupto, al mentiroso, al animal, al asesino. Pero alguien te podría decir que nos esté escuchando. Yo no soy un violador, yo no soy un asesino, Rómulo. Bueno, pero eso es
un juicio y eso surge de la ignorancia. Entonces, cuando una persona reconoce que no es un cuerpo físico y permite la entrega continua, lo que vienen son revelaciones y lo que permite es que el yo, que está limitado a este personaje, se expanda y tener una visión amplia de la vida. Eso es como eso es como si tú intentas mirar la vida a través de la mirilla de la cerradura, ¿no? De la puerta. Pues lo que tú vas a ver así es muy limitado. Pero cuando permites que la puerta se abra, tú vas a ver todo el contexto. Es como lo que ocurre con el tema de... Esto es algo que predomina en el ser humano, es como la víctima y el verdugo. Hay muchas personas que creen, desde los velos del ego, que en la vida hay personas inocentes. Personas a las que no debería estar pasando lo que les está pasando. Pero eso solo porque se ve la vida así. Cuando alguien ve y dice, wow, esta niña ha sido violada y asesinada, qué horrible, qué injusto, qué hijo de puta, el violador. Eso solo surge de la ignorancia. En el universo nunca hay ningún accidente. Cuando caigan esos velos, verá que esa persona que está siendo violada, en otro momento de lo que parece la evolución de la conciencia, ha violado. Entonces, claro, eso permite que el ego también se disuelva. La persona que no recuerda o que no tiene esa visión, solo le queda la fe. La persona que tiene fe es la persona que cree que hay un poder superior que de alguna manera lo orquesta todo. La persona que no tiene fe, pues como fue mi caso, pues vives en un mundo de injusticias continuas, vives en un mundo de frustración, de enfado, de ira, creyendo que hay personas que son malas y otras buenas. Vives en la separación y en la dualidad. Pero esto solo es ignorancia. Eso en su momento también, si nosotros estamos dispuestos, caerá y se revelará que en la vida, como todas las religiones muestran, hay karma. Y karma significa responsabilidad, significa lo que siembras, recoges. Y luego está el tema de las reencarnaciones, ¿de acuerdo? Pero el tema del karma, ahí todas están de acuerdo. Todas las religiones nos recuerdan, y no soy una persona religiosa, pero nos recuerdan que lo que siembras lo vas a recoger. Y que el destino de tu alma depende de tus elecciones e intenciones internas en este momento. Hay una ley también universal, ¿no? Que es la ley del equilibrio, también que habla justamente de esto. Sí, pero reconocer eso, lo normal es que el ego se resista porque el ego sobrevive gracias a estos posicionamientos. Entonces, reconocer eso para el ego sería el ego disolverse más y entonces el ego va a intentar seguir manteniéndonos en una percepción de que hay víctimas y verdugos, de que hay malos y buenos, para seguir alimentándose de eso y seguir proyectando un mundo que es solo una proyección. ¿De acuerdo? Muy bien. Rómulo, son las 12:30. Entonces... Bueno, parece que toca ir al dentista de nuevo. Ir al dentista. Qué maravilla. Vale. Yo, o sea, abiertamente, esto ya va a ir fuera de cámara. ¿Fuera o dentro, no? Bueno, o dentro, sí. Está todo dentro. No hay secretos. Te iba a decir, si quieres, porque hay algunas cosas que quizás podamos hablar luego, si quieres que terminemos si quieres. 3/4 de hora, dejamos esto tal que así, porque creo que no lo va a usar nadie. Y volvemos. La intención es volver. La intención es volver. A ver qué dispone. ¿Te parece? Sí. ¿Ha tocado dejar un poco al personaje de Rómulo le gustan las cámaras y los micros o no? ¿O tiene rechazo? Bueno, no hay rechazo. Hubo un tiempo que sí que se movía alguna sensación, energía, pero también ocurre a veces en talleres. Hay momentos que llega una energía y bueno, y es una forma de ego que se observa. Una vez sí que vino la televisión y ahí sí que apareció más fuerte. Más fuerte, sí. Muy bien. 2 horas y media después, Rómulo, ¿qué tal ha ido el dentista? De maravilla. Como tenía que ir, ¿verdad? Sucediese lo que sucediese. Siempre. Ha salido. Genial. Rómulo, estábamos hablando sobre los niveles de consciencia, hablábamos del dejar ir. Si una persona, creo que aproximadamente el 78% de la población mundial, decía David Hawkins, se encontraba en contra de la vida, ¿no? Por debajo del nivel 200. En fuerza, ¿verdad? En fuerza. Podríamos que están viviendo desde la fuerza. Exacto, ¿no? Emociones como el orgullo, el deseo, la apatía, la vergüenza. Una persona que nos esté escuchando y se encuentre, pueda percibir como que se encuentre en estos niveles, ¿cómo puedo yo buscar
acelerar ese camino, trascender ese camino? ¿Qué puede tener en cuenta una persona para buscar el amor incondicional? Bueno, eso que surge ahora es muy interesante. Hay dos puntos muy interesantes. Uno es que es poco probable que una persona que está trabajando, calibrando como nivel prevalente en negativo, escuche esta entrevista. Qué curioso. Sí, es simplemente porque es un campo atractor que va a sentir una repulsión hacia esta energía. De hecho, seguro que le va a ocurrir a muchas personas que están escuchando esto, que cosas que se están compartiendo sean rechazadas, que no se entiendan, que no se comprendan, ¿no? Eso es un poco el reto del ser humano, vivir todos juntos, mezclados y que se mezclen los niveles de conciencia. O sea, aceptarnos y amarnos incondicionalmente, aunque no podamos entender cómo son algunas personas o cómo somos algunas personas, ¿no? Eso es fundamental. Creo que es uno de los regalos principales de estar aquí en la Tierra, que podemos elegir amar incondicionalmente a alguien, aunque no le entendamos, aunque incluso tengamos puntos de vista muy diferentes, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. Entonces, es poco probable, desde la experiencia siempre hablo, que una persona en un nivel negativo como prevalente, pues simplemente pueda escuchar o incluso esto le aparezca en su realidad y la acepte y sea capaz de mantenerse con un campo atractor como es este en este momento, ¿de acuerdo? Luego, la práctica es siempre la misma. La práctica es siempre permitir cada sensación que intuimos que es negativa, que es no paz, como tú decías, perturbación, abrazarla, permitirla y practicar continuamente la rendición y la aceptación de esto que aparece en cada momento. ¿De acuerdo? Eso es la práctica siempre. Y luego recordarnos que ninguna persona es un nivel de conciencia solamente y que el prevalente indica el que predomina en nosotros. Pero todos vivimos la aparición de los diferentes niveles de conciencia. ¿De acuerdo? O sea, que todos vemos el deseo, como tú decías, el orgullo, la apatía, la vergüenza, la culpa, la ira, ¿de acuerdo? La pena o sufrimiento, el miedo. Y, por supuesto, también observamos en nosotros campos de energía como la aceptación, por ejemplo, como la neutralidad, como la buena voluntad o disposición, como la razón, ¿verdad? La razón está muy presente en todos nosotros también, seguramente. Y, por supuesto, campos de energía como el amor incondicional y, claro que sí, también instantes de iluminación. O sea, que todos tenemos instantes en los que de repente sentimos esa unicidad. A veces a la gente le empieza a pasar más, como dicen en algunos lugares, como en la naturaleza o en algunas actividades, ¿verdad? Tu persona es deportista. Muchas personas en momentos de práctica deportiva, cuando son capaces o somos capaces de entregar toda la negatividad que surge en nosotros, la mente nos dice no puedes más, y tú continúas, de repente llegas a estados cumbre o estados de éxtasis en los que uno se convierte en el correr o en nadar o en el deporte que esté practicando, ¿no? Se funde en esa unicidad. Así que los niveles de conciencia están en todos nosotros y nosotros realmente, nuestro yo con mayúscula, no es ningún nivel de conciencia y a la vez los incluye todos. Así que cuando calibras o testas el nivel de conciencia del ser, es infinito. Y que lo que podemos testar o investigar, calibrar, es el nivel de la conciencia o el alma, que es lo que evoluciona. Así que digamos que nuestro yo, con mayúscula, el sustrato de todo lo que ocurre y todo lo que surge, es infinito, atemporal, no lineal, eterno, y que ese ser tiene la capacidad de manifestarse como alma y que esa alma es la que evoluciona. Por eso vemos que personas o animales tienen diferentes niveles de conciencia y por lo tanto viven la vida de una manera muy diferente. Es uno de los, por así decirlo, objetivos para la mayoría de las personas o digamos en este mundo, en esta vida, el amor incondicional. Bueno, es lo que debe, como iba a decir perseguir, pero no sé, no creo que sea la palabra, ¿no? Uno no tiene que perseguir nada. ¿no? Tal vez. Permitir, ¿no? Permitir convertirnos en ese amor incondicional. Bueno, no es interesante para casi nadie. Fíjate que, mira, cuando el doctor David Hawkins hizo algunas calibraciones, en ese momento solamente me parece que una persona entre 10 millones respondía a la pregunta de cuál era un poco su objetivo en la vida, su propósito o destino, y solo una entre 10 millones respondía que la iluminación.
Con eso entendemos disolver al ego o disolver el sufrimiento humano, ¿no? Así que 1 entre 10 millones. Así que el amor incondicional no es algo que le interese a muchas personas, simplemente porque la mayoría de personas están en otra experiencia, ni mejor ni peor, perfecta también. Pero bueno, llega un momento que el alma, nuestra persona, el personaje, se siente atraída hacia la fuente, es consciente de ello, se da cuenta y empieza a dejarse llevar. Entonces sí que podemos nosotros permitir que nuestra conciencia, el alma, viva en el amor incondicional, pero es poco común. Solamente un 0,4 o 0,4,5, no sé en qué cifra estará ahora, están viviendo el amor incondicional como prevalente. O sea que es muy poco probable encontrarse con personas que amen incondicionalmente, aunque nos encontramos todos por campos atractores, sabes que lo similar atrae lo similar. Sí. Entonces, no es muy probable y realmente mantenerse en ese nivel es muy intenso y además es muy bonito cuando se descubrió que en el nivel de conciencia del alma no llega al amor incondicional, sino es gracias a la inspiración de todas las personas que eligen amar también. O sea, uno puede llegar al amor, pero digamos que el amor incondicional se da porque el 70% del crecimiento espiritual en alguien amoroso tiene que ver con la familia. Lo que llaman Con la gente que le rodea. con la familia espiritual, con la familia, con las personas que se alinean con el amor, no con la familia física cercana o biológica, que por supuesto también, sino cuando tú eliges amar, te alineas con todos los que eligen amar y aunque no nos conozcamos, nos estamos inspirando y beneficiando e impulsando el nivel de conciencia. Así que es precioso darse cuenta de que es una cosa también de todos, ¿no? Rómulo, yo vengo de hace muchos años muy influenciado por las leyes universales. Creo que estas calibran mucho en razón. Bueno, la ley del equilibrio, la ley de la vibración, la ley de la atracción, Ajá. la ley de la causa y el efecto. Y a mí sí es verdad que me impulsaron mucho y me ayudaron mucho en mi vida, me dieron mucha energía. Pero sí es verdad que había una observación con la que acababa de no entender, ¿no? Que era, ostras, ¿por qué yo, por ejemplo, nazco en una situación en España con, vamos a decirlo, por entendernos, con ciertos beneficios económicos, en una familia en la que no tengo problemas de guerras, no tengo problemas de pobreza alimentaria, educativa, y una persona que nace, por ejemplo, en Marruecos, en Venezuela, en países, como se suele decir, tercermundistas, ¿sabes? ¿No? Era como... ¿Qué determina esto, ¿no? Qué injusto, ¿no? Sentía, ¿no? Pero, claro, yo observaba la vida y decía, ostras, pero es que la vida tiende a ser muy equilibrada. Yo robo hoy a una persona y automáticamente al día siguiente o a la semana siguiente parece que lo que había quitado a mí se me vuelve a quitar, ¿no? Y es como que parecía que todo tiende al equilibrio. Entonces, lo engancho esto un poco con... Claro, cuando a mí me vino el tema de las reencarnaciones y has hablado con ellos, o sea, durante el podcast, o sea, habrá mucha gente a la que le choque. O sea, la facilidad con la que hablas de las reencarnaciones, mucha gente quizás nos esté escuchando, quizás y solo quizás, estén pensando, ¿cómo que reencarnaciones? Wow, claro. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo que otras vidas? Claro, habrá mucha gente que seguramente después de lo que hemos hablado esta mañana... explota la cabeza, ¿no? Se haya ido del vídeo, pero quizás la gente que haya llegado hasta aquí, pues, claro. ¿Qué le decimos a esas personas? Que realmente no es importante. No es importante creer o no creer en estas cosas. Permitir que surja, que se viva como experiencia. Oímos hablar de cosas y luego, de alguna manera, se realizan en nosotros, ¿no? Pero sí que hablábamos de que cuando hay poca visión en nosotros, y la hay en todos nosotros, somos muy ignorantes, es una gran limitación, ¿no? Y entonces, claro, decíamos, si no hay fe, el mundo se ve como un mundo de injusticias, ¿no? Como decías tú. ¿Cómo es que un niño nace en un país con padres con sida, en un lugar en hambre, en guerra? ¿Y cómo es que otros hemos nacido en un lugar más o menos? Es realmente sin la fe o sin la visión espiritual es muy complicado estar en el mundo. Así que bueno, lo único que le queda a alguien es o confiar en esa fe o simplemente seguir permitiendo que su alma evolucione para que esa visión espiritual
emerja en nosotros, ¿no? Entonces, al final, lo valioso es que cada uno de nosotros somos lo que somos y seamos íntegros con lo que somos. Es normal en el proceso de evolución, a veces las personas nos cuentan, y todos hemos pasado por ahí, sentir miedo a ser uno mismo. Sobre todo cuando hay cambios súbitos, importantes en el nivel de conciencia de alguien. De repente la familia puede pensar que te has vuelto loco, que estás en una secta o cosas así, ¿no? Entonces, hay un periodo de transición, hay un periodo para integrar las cosas. Y obviamente nuestros miedos inconscientes y resistencias se van a ver reflejados en las personas que nos rodean. Así que el rechazo es algo también cotidiano en cuanto a la hora de compartir o escuchar a ciertas personas. Entonces, yo solo permito ser lo que esta persona es y acepto que no sea aceptado y no sea reconocido, incluso que sea juzgado y criticado, porque es parte del karma humano. Pero habrán personas que sientan que esto vibra y les puede aportar algo, ¿no? Entonces permitimos ser lo que somos y así estamos sirviendo al mundo, ¿no? Y es muy importante amarnos tal y como somos. A lo mejor no estamos de acuerdo, pero eso sí que podemos elegirlo. Amarnos incondicionalmente, aceptarnos, aunque no compartamos la misma visión de la vida. Hablaba Hawkins en el libro Verdad frente a falsedad, ¿no? Cuántas cosas el ser humano ha vivido, ¿no? Cuántas teorías, filosofías, religiones, maestros, técnicas, estrategias, ¿no? De hecho, en la parte de Harira menciona ahí un montón de técnicas Hasta 150 me parece que son. Solo son unas pocas, claro. Sí, menciona. Y claro, seguramente que mucha gente que nos esté escuchando habrá escuchado sobre un montón de filosofías espirituales y quizás tenga como, ostras, quizás ahora esté escuchando esto y diga, wow, otra cosa que era totalmente diferente a lo que me habían contado, claro, a lo que me habían dicho. ¿Hay alguna herramienta para reconocer la verdad? ¿Cómo yo reconozco lo que me puede marear? ¿Cómo puedo reconocer lo que me acerca, me pone en el camino? ¿Y cómo puedo percibir lo que me aleja del camino? ¿Cómo reconozco yo la verdad o la persona que nos esté escuchando? Reconocer la verdad puede parecer sencillo para algunas personas, pero no lo es. En niveles negativos estás tan sumido y controlado por los programas del ego que no puedes discernir. Incluso en los niveles positivos es muy avanzado poder discernir la verdad. De hecho, todos contamos con que no tenemos esa capacidad desde nuestro pequeño yo. El test muscular es una manera, como herramienta, ¿vale? Herramienta, que es solo una herramienta, de en un instante discernir lo que es verdadero de lo que no es verdadero. E incluso medir el nivel de verdad de algo. Pero en todo nosotros está la intuición, por supuesto. La verdad se reconoce, pero para eso hay que dejar de negarla. Lo que viene desde el amor de Dios, de la fuente, trae paz, trae alegría, trae serenidad, trae esa dicha, ¿no? Esa presencia. Todo lo que no sea eso es alguna forma de ilusión, de ego. Así que bueno, en el mundo predomina lo que conocemos comúnmente como ego, porque los niveles que predominan aquí son los niveles negativos y también los positivos, que siguen siendo también niveles donde uno es menos esclavo del ego, pero sigue estando sujeto a los programas del ego. O sea, el nivel de conciencia indica no solo lo cerca que uno está del sol o del amor o de Dios, sino lo esclavo que es de los sistemas de pensamiento, los sistemas operativos del ego. Así que una persona cuanto más abajo es más esclava de esos programas. ¿Qué quiere decir sistemas operativos o programas? Para que la gente nos entienda. Bueno, cosas del día a día que quizás la persona, vamos a decirlo, promedio, pueda estar viviendo. Claro. Bueno, el ego vemos que es un conjunto de posicionamientos, ¿verdad? De percepción, que la mente ego realiza un montón de tareas simultáneamente, muy rápidamente. Vemos que selecciona, que busca en sus archivos, que va a la memoria, que está etiquetando y comentando la vida continuamente. O sea, vemos que la mente es impresionante. O sea, realmente subestimar a la mente pues es un error que todos vivimos, ¿no? Así que vemos que la herramienta es cuando empiezas a vivir en la autoobservación, la autoindagación, la examinación continua de lo que ocurre, ves que realmente el mecanismo es fascinante, ¿no? De hecho, cuando lo investigas, también científicamente,
descubres que el proceso de la ilusión, que se llama, o la percepción, que la sustenta los opuestos, la dualidad, los posicionamientos, ocurre en una 10 milésima de segundo. O sea, francamente, es impresionante que en una fracción de tiempo tan pequeña, la mente grabe, como esto que está siendo grabado, y edite, y la persona veamos una grabación editada. O sea, lo que realmente estamos viendo casi todo el mundo, casi todo el tiempo, es hay una realidad con mayúscula que no vemos y vemos una realidad que es el condicionamiento con el que vengo. ¿Comprendes? Entonces, estoy viendo una grabación editada de la realidad. O sea, la realidad es una, con mayúscula, que sería todo es Dios. Y no ver eso es un grado de ilusión. Cuando no vemos eso en alguien o en algo, estamos viendo ilusión. Así que imagínate lo cotidiano y lo común que es vivir en la ilusión. Comentabas el otro día, ostras, tú, por ejemplo, puedes comer perfectamente en un baño, que estás igual, o sea, ves la divinidad en el comer Claro. en el acto en el baño, que comer en frente de la playa o en un restaurante de lujo, ¿no? Que Sí. me gustó mucho esa manera de escribirlo. Rómulo, por ir como aterrizando y haciéndote las dos últimas preguntas, yo creo que yo si estuviese escuchando esto hace unos cuantos meses, saldría el buscador, a la de buscador, investigador, el lector voraz, y estaría escuchando esto y probablemente diría, wow, pero ¿dónde puedo aprender esto? ¿Dónde me está diciendo? ¿Dónde puedo leer acerca de esto? La verdad hay que buscarla, a la verdad hay que leerla, hay que... ¿Dónde encuentro la verdad? ¿Dónde, o sea, o no tengo que encontrarla, ¿no? Para las personas que tengan como quizás ese sentimiento de llamada a la verdad. Que yo, mirando hacia atrás, siempre desde muy pequeñito tuve como sí, quizás un impulso, por llamarlo así, hacia la búsqueda de la verdad. Claro. ¿Qué pueden hacer esas personas? ¿Tienen que rodearse de buscar maestros? ¿Tienen que buscar, no sé, alinearse con una religión? ¿O no alinearse con una religión? ¿Buscar libros? Claro. Bueno, todo el mundo estamos alineados con algo, ¿no? Y es mucha fortuna que te alinees con algo que realmente apunta hacia la verdad, como tú dices. Pasamos mucho tiempo cegados y confiando en ilusiones que nos llevan pues a un destino diferente, ¿no? Entre comillas, ¿no? Al menos temporalmente. Realmente lo que ocurre mucho en esta familia es que la gente se sorprende cuando se da cuenta de que no hay que hacer nada y que no es lo que uno tiene ni lo que uno hace, sino precisamente es alinearse con esa verdad y por ósmosis se da en nosotros. En esta charla han surgido ciertas cosas que seguramente han llamado la atención a alguno de nosotros, ¿no? De repente alguien ha escuchado niveles de conciencia y algo en él lleva el interés hacia eso. O David Hawkins, por ejemplo, ¿no? O dejar ir. Entonces realmente el ser está orquestando todo el proceso y me recuerdo cuando se reveló que hasta el interés de Romulín, yo lo llamo Romulín con mucho cariño, ¿no? Al personaje, al ego, que hasta los intereses en Romulín no son realmente de él, sino que viene orquestado por ese yo, que es el mismo en todos nosotros. Entonces eso también libera mucha culpa, porque a veces el personaje, el ego, se siente culpable por los intereses que tiene, ¿verdad? ¿Te habrá pasado eso, no? Sí. A lo mejor ves a tu persona que tiene interés en algo, un objeto, una persona, y en ti a la vez surge la culpa o el mérito, ¿no? Y eso es seguir alimentando al ego y el sufrimiento. Así que todo está orquestado. El proceso espiritual es muy curioso porque es solamente permitir. Permitir. Entonces, en el momento que estamos compartiendo este encuentro, los que estamos aquí y los que están escuchándolo, viéndolo, simplemente algo va a resonar en nosotros. Y luego es verdad que aquí habrá seguramente muchas personas que se den cuenta que el buscador es el ego. Que buscar es una manera de que el ego nos distraiga para no rendirnos en este momento. Y que es un truco muy sutil y que domina a la mayoría de personas en la humanidad. Y que cuando se descubre es muy bonito. Es muy bonito y es muy transformador decir, wow,
En mí hay una energía de búsqueda continua que en el fondo es una distracción para no rendirme a este momento presente. Buscar talleres, cursos, formaciones, libros, terapias, consultas, maestros. Esa energía de búsqueda, desde el deseo, desde me falta y quiero alcanzar esto, es simplemente un disfraz más del ego. Así cuando se descubre es como, wow, ostras. Y tiene que ver con lo que acabamos de ver ahora. ¿Has visto que el gatito llega la curiosidad? O sea, tiene que ver con la curiosidad. La curiosidad es algo fundamental para examinar y para practicar la entrega de esa energía que llamamos curiosidad y que lleva a muchísimos desastres, entre comillas, a nuestras almas, ¿no? Claro, yo acabo de, en estas 2 horas y media que dejamos de grabar el podcast que estuviste en el dentista, viví una situación arriba con Aurora cocinando que estaba con la cebolla cortando y me ponía ahí a llorar y yo me quitaba así los ojos y yo, madre mía, la cebolla. Y me decía Aurora, ¿sabías que el cortar la cebolla es una práctica impresionante para dejar ir, ¿no? Y claro, ha sido como, digo, wow, qué lección literal, ¿no? Y cuando me he puesto ahí a cortar y a permitir estar ahí con la cebolla y el no intentar evadir ese sentimiento, esa emoción, y decía, wow, ¿no? Qué importante es estar en el momento presente y qué lección te puedes llevar cuando estás en el momento presente sin pensar en qué tendré la cabeza tenerla más adelante o en otras cosas. Ajá. Entonces, por ir terminando con la última pregunta, Rómulo, no sé, de esta pregunta esta pregunta que te voy a hacer puedo esperar cualquier respuesta, así que estoy entregado. Si tuvieses, imagínate que hoy, bueno, literalmente lo puede ser, ¿no? El último minuto que fuesen las últimas palabras que pudieses verbalizar y tuvieses, no sé, la capacidad de que el mundo entero ahora mismo con un micrófono te escuchase. ¿Qué dirías a esas personas? ¿Qué dirías en ese minuto? Bueno, muy claro. Gracias. Eso es lo que le dirías. Eso es. Muy bien. Me siento agradecido y me iré de aquí agradecido. Total. Rómulo, no sé si quieres decirle a la gente si alguien tiene dónde te puede encontrar o Bueno, porque no tienes redes sociales. No. Es más desde, no sé, no hay que hacer nada, ¿no? En este momento no hay que hacer nada con todo eso, pero el teléfono siempre se da, siempre está abierto. Entonces lo podemos decir aquí o lo puedes decir tú. Muy bien. ¿Quieres que lo compartamos? Si no, lo dejo en la descripción. O lo dejo en la descripción. En la descripción del Igual del que, vídeo. bueno, la casita de los corazones, que es... Bueno, ahora estamos en la cueva, ¿no? Bajo de la casita de los corazones, pero está siempre abierto, ¿no? A todo. Así que, bueno, es un honor compartir. Y es verdad que cuando ya compartimos, ¿no? Telefónicamente o presencialmente, pues hay varios grupos de WhatsApp de la casita de los corazones. Son grupos que muy tranquilos, simplemente se utilizan para compartir digamos, las fotos de los carteles de los talleres y retiros. Nosotros vamos pues por toda España. Este personaje es una marioneta llevada por el ser, como todos estos personajes, ¿no? A donde se requiere en cada momento. Entonces, pues vamos por diferentes ciudades, se nos lleva... Y aquí también, por supuesto, en la casita, aquí en Valencia. Así que, bueno, es muy sencillo. Pues chicos, Rómulo y María, que hacen los retiros juntos por toda España. Yo he estado en 2 de ellos ya. Bueno, y Tomás. Y Tomás también. Qué bonito que podamos compartir con Tomás. La música de tan alta belleza, Sí, ¿no? Sí, además que es música que está presente prácticamente casi Sí. todos los días Sí. en mi casa. Uh-huh. Nada, y luego también la casa que está abierta para cualquier persona, ¿no? O sea, eso me llama mucho la atención. Sí. No sientes que sea tu casa. Uno ya llega un momento que siente que que nada es suyo, ¿no? Cuando lo entregas todo, de repente vives en el todo, ¿no? Y no posees nada, porque si posees algo, eso te posee a ti. Entonces, de repente, pues, ya está, simplemente lo eres todo y todo esto es un préstamo, ¿no? Al final somos solo administradores. Recuerdo cuando el alma en mí pensaba que era el dueño de algo. Ahora suena muy gracioso. Pero somos solamente administradores. Se nos presta un cuerpo, se nos presta un lugar, un coche, una casa, se nos presta un compartir, un momento, ¿no? Es un préstamo de la divinidad.
Así que bueno, en el momento que te reconoces como simplemente un administrador, se transforma mucho la vida en nosotros, ¿no? Es como el amor cuida de las cosas, pero sin presión. No tienes miedo de dejar este lugar en cualquier momento. Hay menos sufrimiento desde... Claro, porque es el no apego. Es el no apego. El apego trae mucho sufrimiento. Entonces, el no apego es, qué maravilla estar aquí, pero si mañana hay que salir de aquí, que no será mañana, que será siempre este instante, pues uno sale y sale encantado. Así que no aferrarse a nada, no retener nada, es la instrucción fundamental para atravesar toda ilusión, ¿no? Muy bien. Uh-huh. Pues Rómulo, muchas gracias. Muchas gracias. De corazón por compartir aquí con nosotros. A ti y a todos, ¿eh? Qué maravilla, muchas gracias. Al final ha fluido y ha salido. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Un regalo, un honor. Gracias, chicos, a todos los que nos estéis escuchando y hayáis llegado hasta aquí. Y os mandamos un saludo de todo corazón. Chao, chao.